Cordial saludo compañeros del curso de software avanzado para ingeniería. Mi nombre es Francisco Javier Berrío y a continuación vamos a ver el desarrollo del componente práctico. Vamos a mirar la guía, cual nos dice que en el primer punto es instalar LabVIEW. En este caso ya lo tengo instalado, tengo la versión 2017. Y el segundo punto dice que empleando LabVIEW realizar un instrumento virtual que capture un valor numérico entero y a partir de él genera un número aleatorio entre 0 y dicho valor. Bueno, vamos a mirar acá ya, abrir el programa LabVIEW y acá tenemos ya el programa de el número aleatorio con esa interfaz gráfica. Acá en la interfaz gráfica pues tenemos acá el rango, que sería el número máximo pues que generaría del número aleatorio entre 0 y el valor que ingresemos acá. Acá nos mostraría pues los diferentes números aleatorios que nos va dando el programa. Acá tenemos el botón de paro. Vamos a mirar el diagrama de bloques. Es muy sencillo. Acá tenemos una función random que lo que nos hace es que nos genera un número aleatorio entre 0 y 1. En este caso pues como lo necesitamos no entre 0 y 1 sino entre 0 y un valor que elijamos, pues hemos multiplicado ese 1 por el valor que elijamos. Así si elijamos por ejemplo 10, entonces sería 1 por 10, 10, o si elegimos 20 sería 1 por 20, 20, y entonces ya nos daría un número entre 0 y el rango que hayamos elegido. Este número pues lo pasamos a otra función que lo que nos hace es que nos da un número entero y nos quita pues como los decimales del número entero que necesitamos, y nos lo dan una salida de este indicador numérico que es el del número aleatorio. Si lo vemos, pues este sería en el programa, y en el de rango es este. Acá tenemos un temporizador que nos hace es que nos va a ir generando los números constantemente para no tener que ir parando y corriendo el programa cada vez que, pues para mostrar un número diferente. Acá está el botón de paro de la estructura, while loop, y ahora vamos a ver cómo funciona el programa. Pues acá en el rango pues lo que hacemos es ingresar un valor, digamos por ejemplo 20, y le damos correr. Acá como vemos nos está generando los números aleatorios. Como vemos ninguno supera el número 20, que es el rango máximo. Nos va generando constantemente. Lo podemos parar de acá desde el stop y podemos dar otro rango, digamos por ejemplo 30, lo corremos nuevamente y vemos que nos genera nuevamente los números aleatorios. Como vemos, este programa funciona bien. Vamos al siguiente punto, el siguiente ejercicio. El tercer punto nos dice que con LabVIEW realizar un instrumento virtual que ingrese el valor de los ángulos de un triángulo, determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. Bueno, pues entonces acá tenemos ya el programa realizado. Esta sería la interfaz gráfica y vamos a explicarla acá. Pues acá tenemos que podemos ingresar acá el ángulo A en este controlador numérico. Acá podemos ingresar los valores, le podemos dar aquí arriba o abajo, o lo podemos ingresar directamente desde acá, ¿cierto? Ángulo A, ángulo B, ángulo C, y acá nos va a dar unos botones booleanos, unos indicadores que se nos van a encender diciéndonos qué tipo de triángulo es. Y acá tenemos un cuadro de texto que nos dice, que nos va a mostrar si es factible ser el triángulo o no. Entonces vamos a ver el diagrama de bloques. Voy a explicar acá rápidamente. Acá tenemos entonces, estos son los controladores numéricos, los que les mostré ahora. El ángulo A, ángulo B, ángulo C. Si le damos clic sobre ellos, pues nos va a mostrar acá en la interfaz a cuál corresponde cada uno. Como vemos, a estos controladores numéricos pues le hemos creado una variable local, que son estas de acá, y son las que vamos a trabajar. Pero acá decimos que si el ángulo A, ángulo B, ángulo C, la suma de ellos, en esa función le sumamos las tres variables, es igual a 180, serían los ángulos del triángulo,
Entonces va a proceder a realizar estas operaciones acá en esta máquina pues de estados. Entonces tenemos acá por ejemplo que ángulo A, ángulo B, ángulo C, si son dos de sus ángulos son iguales, acá pues solamente hacemos operación por dos ángulos, ya que acá como dijimos ya sabemos que tienen 180 grados, entonces solamente vamos a mirar si dos de sus ángulos son iguales. Entonces y uno de ellos es diferente, pues entonces lo vamos a va a dar una salida que nos dirá que es un triángulo isósceles, y nos va a cambiar este botón booleano que sería la salida, que nos indicará pues como si fuera un LED, un indicador luminoso. Acá en esta otra operación tenemos que si los ángulos A, B o C son todos iguales, entonces la salida será que es un triángulo equilátero. Y en esta otra decimos que si el ángulo A, B y C son todos diferentes, pues entonces será un triángulo escaleno. Aparte de eso, pues nos dará acá en este cuadro de texto, que es este de acá, nos dirá que es factible realizar el triángulo porque la suma de sus lados es igual a 180 grados. Acá también tenemos que la estructura while loop y un temporizador. Este sería pues en el caso de que se tenga los 180 grados, y si lo pasamos al estado de falso, entonces nos dirá que la suma de los ángulos ingresados no es igual a 180 grados. Vamos a correr el programa para ver cómo funciona. Y entonces acá por decir empecemos con digámosle que sean todos sus lados que no sumen 180 grados. Por ejemplo tenemos 35, acá pongámosle otros 35 y acá pongámosle por decir algo 20. Entonces le damos en correr y pues como vemos ninguno de los LEDs ha encendido, ya que no cumple que toda la suma de sus ángulos sumen 180 grados, y a la vez nos da acá el mensaje que dice que la suma de los ángulos ingresados no es igual a 180 grados. Bueno, ahora parémoslo, paremos el programa y vamos ahora a ingresarle que todos sus ángulos sean iguales, entonces digamos que sean de 60 grados. Y vamos a darle en correr. Como hemos encendido acá el LED que nos indica que es un triángulo equilátero, y también nos dice que es factible realizar el triángulo porque la suma de sus lados es igual a 180 grados. Bueno, pues entonces ahora vamos a darle en parar y vamos a ingresarle ahora que sean dos de sus lados iguales solamente. Entonces digamos que tiene un ángulo de 40, otro ángulo de 40, nos daría 80, y un ángulo de 100. Le damos correr y nos dice que es un triángulo isósceles, que dos de sus ángulos son iguales, y ya nos dice que es factible realizar el triángulo, la suma de sus lados es igual a 180 grados. Ahora nos queda, parémoslo nuevamente, y nos queda para realizar el triángulo escaleno, que sería que todos sus ángulos fueran diferentes. Pues decir, digámosle acá, dejemos esto en 40, pongamos este en 60, serían 100, y el último dejémoslo en 80. Le damos correr y nos dice que el triángulo es escaleno y que es fácil de realizar el triángulo porque la suma de sus lados es igual a 180 grados. Como vemos, pues ya los dos programas funcionan bien y se ha cumplido con el componente práctico y lo que pedía la guía. Muchas gracias.